Cuando Juan fue a ver el arca de Noé en 1977, se dio cuenta de que en ese momento no había nada que pudiera hacer. Así que es como si Dios le hubiera impresionado y puesto en su corazón la carga de encontrar el sitio del cruce y el lugar donde ocurrió el éxodo. Fue entonces cuando alquiló un avión y voló mucho. Y desde este avión, voló de arriba abajo por la costa del Golfo de Aqaba para ver si podía encontrar un lugar que permitiera a los israelitas cruzar. Así que mientras volaba de un lado a otro, vio esta enorme playa que era Nubeiba. Lo que hizo después fue que, cuando regresaron volando, bajaron en coche y empezaron a bucear. Ahora, fue un milagro que se les permitiera hacer eso porque Dios hizo que esto ocurriera exactamente cuando Israel tenía el control de la península del Sinaí. Nunca podrían haber hecho esto si hubiera estado bajo control egipcio, así que ese es el primer milagro en mi opinión. Años después, un par de años más tarde, Juan llevó a Benny Nobergen con él a la playa para mostrárselo. Y René escribió sobre esto en su libro, que pueden ver aquí, y le dijo al señor Nobergen que creía que era Jabal Alas. Así que cuando miró los mapas de vuelo que pudo conseguir, vio un área que parecía estar encerrada en el borde de un antiguo volcán. Y según sus mejores cálculos, llegó a un área de aproximadamente 5,000 acres cuadrados y sabía que eso sin duda sería lo suficientemente grande como para ser el campamento de los israelitas. Bron había solicitado una visa para entrar a Arabia Saudita durante 4 años. Lo intentó con todas sus fuerzas. Escribió a la embajada y, era imposible conseguir una visa, así que había arreglado para que él, Ronnie y Danny cruzaran la frontera a escondidas. Y cuando hicieron eso, pudieron tomar un taxi que los llevó bastante lejos y luego consiguieron otro aventón y llegaron justo a la montaña. Y fue el beduino quien dijo, Jabal Mousa, Jena. Y supieron que estaban en el lugar correcto. Y lo que Van vio en ese primer viaje es que en ese entonces no había cercas. No había nadie viviendo allí y él pudo conducir realmente hasta el área sagrada. Simplemente entraron y dieron la vuelta en auto, y él lo vio todo. Vio lo que para él parecía un altar. Vio muchas cosas ese día, pero luego tuvieron que irse. Los echaron. Cuando salieron, los sacaron del área. Y así, cuando regresaron a la frontera, pensaron que todo iba a estar bien, que simplemente iban a cruzar la frontera y, si los atrapaban, lo que Von había averiguado era que si te atrapan ilegalmente allí, simplemente te expulsan del país. Pero no fue así porque alguien los había denunciado a la embajada en Washington, D.C. como espías israelíes. Ahora, no voy a revelar el nombre de esa persona porque no está aquí para defenderse. Así que, y en realidad es irrelevante porque al final todo resultó para la gloria de Dios, ya que Juan pudo salir en la televisión, en la televisión nacional y contarle al mundo lo que vio allí e incluso citar versículos de la Biblia. Ahora, mientras estuvo arrestado, no fue una experiencia fácil para él, pero dijo que había algunas personas amables allí. Uno de ellos en especial, cuyo nombre era Ali, era un hombre muy bondadoso. Estaban en un lugar llamado Aigal, que es una ciudad justo al sur de la frontera jordana, justo en la costa, y fueron arrestados por la Guardia Costera y los retuvieron allí. Debido a la naturaleza de los cargos en su contra, al principio los trataron un poco duro. Pero cuando llegaron allí, había habido mucha enfermedad y Van investigó y descubrió que lo que estaba ocurriendo probablemente era fiebre amarilla, porque varios hombres habían muerto y toda el área estaba infestada de mosquitos. Así que Van les pidió que le consiguieran mucho aceite de oliva y escribió recetas. Cuando les dijo que era anestesista, no entendieron eso. Y finalmente, les dijo que era un doctor del sueño y eso sí lo entendieron,
que él hacía que la gente se durmiera para las cirugías, así que aceptaron sus recetas. Él escribió una receta para antibióticos, se la trajeron, todos empezaron a tomarlos, mataron a todos los mosquitos, lo pusieron en el inodoro, lo pusieron en el agua estancada y desde ese momento todos se recuperaron. Así que estaban. Eso los hizo ganarse el favor de los saudíes y creo que ese fue el primer verdadero milagro que ayudó tanto a ellos como a los saudíes. Ahora, otra historia interesante es que 3 hombres, 3 investigadores saudíes, se acercaron a Juan y lo presionaban. ¿Por qué crees que Musa habría traído a la gente aquí? Aquí no hay nada. Muéstranos tus pruebas. Y lo subieron a un helicóptero, solo Juan y estos 3 hombres, y le dijeron, muéstranos dónde crees que tuvo lugar el cruce. Y Ron los llevó. Él podía ver al otro lado del golfo, podía ver Nubeiba, así que lo que hizo fue señalarles un lugar para aterrizar justo en la playa frente a Nubeiba. Y cuando llegaron allí, ocurrió el segundo milagro, porque fue un milagro absoluto. Justo donde aterrizaron había una columna aún en pie en la playa que coincidía con una que Juan había encontrado en el lado egipcio unos años antes. Solo que la del lado egipcio tenía toda la escritura erosionada por haber estado en la rompiente. Y cuando estos hombres vieron esta columna y vieron que tenía escritura antigua, ellos. Creo que esto le dio mucha credibilidad a Juan y realmente le salvó la vida. Eso es lo que yo creo. Y entonces, cuando regresaron, había Ronnie no estaba nada bien. Juan sabía que Ronnie estaba a punto de quebrarse y Ronnie dice, tengo que salir de aquí. Juan sabía que tenían que escapar. Y él dijo, está bien, lo haremos el próximo jueves o el día que fuera. Pero él dijo, no podemos porque Ali está de guardia y si escapamos mientras Ali está aquí, lo matarán. Y entonces Ronnie dijo, está bien, esperaremos. Pero ese era el jueves. Ese miércoles, el día antes de que intentaran escapar, fue cuando vinieron a ellos y les dijeron, callas, se acabó. Se van a casa. Y en ese momento, los entregaron a los jordanos por 3 días y luego regresaron a casa. Estuvieron en prisión allí un total de 75 días en Arabia Saudita y luego 3 días adicionales en Jordania. Ron no pudo traer a casa ningún documento que confirmara que la columna contenía los nombres de Salomón, Misraim, Edom, muerte. Después de que Juan y los chicos regresaron a casa tras estar en prisión, Juan juró que nunca volvería allí. Él era Kouge, ahora era consciente de los peligros. Pero en 1980, a finales de 1984, Juan conoció a un hombre llamado David Fazod, quien quería ir a ver el arca de Noé. Y esta historia se entrelaza un poco con esto porque, también más o menos en esa época, un hombre de Arabia Saudita, que después Juan supo que era un príncipe y probablemente estaba emparentado con el rey de alguna manera. No sé cómo, contactó a Juan y le dijo, he escuchado tu historia y desde que la escuché no puedo hacer nada. No puedo funcionar. Tengo que ver esa montaña. Su nombre era Salman al-Materi y vivía en Tabuk. Y nos dijeron que él era un príncipe de Tabuk. No entiendo la conexión, así que no puedo entrar en detalles, pero Samron de hecho voló a Nashville y visitó a Amman. Y le dijo, tienes que llevarme a esa montaña. Te conseguiré visados. Te llevaré allá. Tengo que verla. Y Ron le dijo, mira, te propongo algo. ¿Por qué no vienes conmigo al arca de Noé? Voy a llevar a un hombre allí. Y esto fue a finales de marzo de 1985. Así que Samron fue al arca de Noé con Ron cuando él llevó a David Fazod allá y había nieve en la montaña.
cubriendo el arca de Noé. Pero Sambrón creía, este hombre está diciendo la verdad. Hay algo aquí. Y eso le dio aún más, ya sabes, Emec más credibilidad ante Sambrón. Así que Sambrón dijo, tienen que venir. Vamos, yo les consigo las visas. Señor Fasold, usted también puede venir. Porque había visto a David Fasold haciendo un poco de su magia con su equipo de detección. Así que todos fueron allá y, cuando estuvieron allí, fueron huéspedes de Sambrón. Tenían un contrato para hacer algunos, trabajos con fines mineros. Así que cuando estuvieron allí con el equipo de excavación, ellos, sí encontraron. Excavaron en una zona que Van creía que era un pozo a unos 6 metros de profundidad. Encontraron una pulsera de oro y fue en ese momento cuando los volvieron a poner bajo arresto domiciliario. Encontraron muchas cosas cuando estuvieron allí porque les dieron libertad total para moverse por la zona. Y Van encontró una pieza de mármol blanco que, según él, tenía inscripciones en hebreo arcaico. Y la escondió porque sabía que si se la mostraba a alguien, la destruirían. Y seguimos esperando que alguien pueda encontrarla porque, bueno, sería muy difícil encontrar algo ahí afuera, pero creo que todavía está ahí. Después de que los pusieron bajo arresto domiciliario, trajeron a un arqueólogo de Riad que se reunió con ellos en el complejo de Sambrón allá afuera y vieron los videos de David Fasold que mostraban el oro, los becerros en el altar del becerro de oro y diferentes cosas. Y fue este arqueólogo quien dijo, estas cosas no se encuentran en ningún otro lugar de Arabia Saudita, solo aquí. Y cuando él vio las evidencias por sí mismo, fue entonces cuando toda el área fue cercada, puesta bajo control arqueológico y declarada fuera de límites para todos. Después de que les confiscaron todo, durante años Juan estuvo desesperado tratando de conseguir fotos, pero todo fue en vano. Fue a finales de los años 80 cuando leímos un artículo que afirmaba que el Señor Cornoque afirmaba haber encontrado el monte Sinaí. Y al principio estábamos muy emocionados, pero luego descubrimos que no tenía, ya sabes, ningún plan para él o el señor Williams, que estaba con él, de compartir las fotos con nadie. Y ellos tenían su propia historia sobre lo que pasó. Aprendimos que la forma en que lo encontraron, porque esta montaña no es algo fácil de encontrar. Yo no lo es. Es como tratar de encontrar un grano de arena en la playa. Así que voy a leer desde el principio, desde el inicio de su libro en el prólogo, que escribió David Fasold. Él dijo, tenía miedo Larry de intentarlo, hablando de colarse en el monte Sinaí. Y dice, ¿iría yo con él? Él dice, bueno, no exactamente, pero le daría un mapa. Le había contado todo sobre la historia de Ron. Y así, en los libros que siguieron, su historia también incluye episodios donde afirman que le decían a la gente que eran doctores sí. Así que, todo lo que Van podía hacer era orar al respecto, y seguía intentando contactar a Sameron y ver, porque Sameron había afirmado que podía conseguir las fotos y los videos y hacérnoslos llegar. Estaba pidiendo grandes sumas de dinero, más de lo que veríamos en toda nuestra vida. Y luego, finalmente, hubo un momento en que fuimos a Nubeiba. Esto fue en enero de 1992. Cuando estábamos en Nubeiba, yo había llevado un mapa conmigo a Arabia Saudita. No sé por qué. Esto no era algo de lo que Ron y yo hubiéramos hablado, pero puse 3 copias en mi equipaje, principalmente porque acabábamos de comprar una máquina de fax y podía hacer copias con ella. Así que tenía esas copias en mi bolso y estábamos en Nubeiba, y Sameron habla inglés, pero sus esposas no. Así que teníamos a Ahmed Sami, que era el hombre que trabajaba en la recepción del hotel en Nubeiba,
Él intentaba llamar por nosotros y luego interpretaba para las esposas ya que ellas no hablaban inglés, porque Samero nunca estaba allí. Finalmente, cuando Ahmed Sami se dio cuenta de que algo pasaba aquí, dijo, «Cuéntame sobre esto, tal vez pueda ayudarte». Entonces, y nosotros simplemente le llamábamos Sami. Iván le explicó que el monte Sinaí estaba en Arabia Saudita y luego le contó sobre sus otros descubrimientos, sobre el arca de Noé y todas esas cosas. Y Ahmed Sami tuvo una gran idea. Él dice, puedo conseguirte esto. Él dice, a cada musulmán se le permite ir a Arabia Saudita con una visa de Hajj una vez en su vida. De hecho, es obligatorio para nosotros. Él dice, yo nunca he hecho el mío. Así que el trato fue que le dimos algo de dinero para comprar un boleto para ir allá. Le dejamos una cámara y Iván incluso le dio $500 extra para que fuera. Ahora, cuando llegamos a casa, recibimos una llamada de Ahmed Sami que decía, necesito más dinero. Esto va a costar más de lo que pensaba. Así que yo soy el tacaño de la familia. Ron estaba bastante dispuesto a darle más dinero, así que dije que sí. Así que fui al banco, hice la transferencia bancaria según las instrucciones que Sami nos había dado y creo que fueron otros 1,500 pesos. No recuerdo exactamente, pero seguía diciendo, Ron, esto, solo estamos tirando el dinero. Recibí una llamada del banco diciendo que la transferencia no se realizó porque faltaba un número de transferencia, y necesitaba conseguirlo. Así que Bon me pidió que llamara a Ahmed Sami y lo llamé. Conseguí ese número y llamé al banco a la mañana siguiente para decirles que quería proceder con la transferencia y que aquí estaba el número. Y me dijeron, bueno, vas a tener que venir en persona. No podemos hacer transferencias bancarias por teléfono. Así que fui al banco y les di la información, y cuando llegué a casa, recibimos la llamada de que no podían hacer la transferencia porque su sistema de transferencias estaba caído esa tarde, que sería hasta la mañana siguiente. Bueno, lo que pasó justo después de eso fue un milagro. Ron recibió una llamada de una chica que dijo que no sabía de qué se trataba esto, pero que su hermano la había llamado y le dijo, busca a este hombre llamado Van Wae y dale mi número y dile que me llame. Y cuando miré la cara de Ron, se puso blanco como una sábana mientras estaba en el teléfono y le dije, ¿qué pasa? No sabía si alguien había muerto o qué. Y él dijo, no lo sé. E inmediatamente llamó a este número en Arabia Saudita y contestó un hombre que se llamaba Jim Caldwell. Los Caldwell eran una familia que vivía y trabajaba en Arabia Saudita, cerca de Riad. Él trabajaba para Aramco, así que tenían que salir del país de vez en cuando, para mantener su estatus fiscal con Estados Unidos. Así que en el viaje que tenían que hacer para salir del reino, llegaron a Egipto. Estaban especialmente interesados en ir a ver Santa Catalina o San Caterines en la península del Sinaí. Supuestamente, este es el verdadero monte Sinaí, pero en realidad es el sitio tradicional. Fue, ubicado por sueños y misticismo de, la madre de Constantino. Así fue como se ubicó. Así que, de todos modos, fueron allí y se fueron muy, muy decepcionados porque sabían que no habían visto el lugar real. Y cuando salieron de Nubeiba, habían estado en el mismo hotel en el que nosotros habíamos estado y Sami, que estaba allí, sabía que ellos vivían en Arabia Saudita. Así que cuando regresaron esa segunda vez después de su viaje, que fue justo después de que nosotros nos fuimos, él estaba muy emocionado. Él ya había ideado lo que iba a hacer, cómo iba a conseguir las grabaciones y cómo iba a cobrar una gran suma de Van White. Cuando regresaron, Ahmed Sami le dijo, tienes que hacer esto por mí.
Y él estaba tratando de que Jem y su esposa Penny tomaran estas fotos para él y luego se las dieran a su hermano en Arabia Saudita, quien se las entregaría a él. Y estoy seguro de que los Calvel estaban bastante preocupados. Ya sabes, ¿de qué está hablando? Y yo quiero que los escuchen contar la historia, pero voy a adelantarme y contarla porque no se escucha muy bien el video. Dijeron que cuando llegaron, Ahmad Sami les contó una historia sobre un hombre que acababa de estar allí y que tenía algo que ver con el arca y, ya sabes, el monte Sinaí, y ellos no sabían de qué se trataba todo eso. Pero finalmente Jem dijo que se dio cuenta de que era el arca de Noé. Y Jem dijo que algo hizo clic en su cabeza porque su hermana le había enviado un video el año anterior sobre un hombre que decía haber encontrado el arca de Noé, y ese hombre era Ron White. Y entonces, lo que Jem hacía, según dijo, era que tomaba esas cintas, que llegaban en formato de 8 milímetros porque eran pequeñas, y las transfería a cintas VHS, y luego reutilizaba las cintas de 8 milímetros. Me imagino que debe ser algo difícil conseguir cintas allá en Arabia Saudita. Así que él, su esposa y sus 2 hijos estaban haciendo su salida habitual del reino, esa visita que tienes que hacer cada cierto tiempo cuando trabajas allá para mantener tu estatus fiscal, y acababan de ir a Santa Catalina y estaban muy decepcionados porque pensaban que era el verdadero monte Sinaí y realmente querían verlo, pero no lo era. Así que cuando regresaron, estaban orando, estudiando y deseando ver el verdadero monte Sinaí. Y bueno, hay más en su historia que ellos mismos pueden contar, pero cuando llegaron y Ahmad Sami les contó esta historia, Jem se quedó pensando un momento y dijo, traje 10 cintas conmigo en este viaje para usar, y ya he usado 9. Me pregunto si la que no he usado, y la puso en su videograbadora, la reprodujo, se la acercó al ojo de Ahmad Sami y Ahmad Sami dijo, ese es él. Ese es el hombre. No había usado la cinta en la que aparecía Ron. Y todos estaban muy. Quiero decir, eso fue un milagro. Eso fue un milagro, justo ahí. Y le habíamos dejado un mapa a Ahmad Sami, y Von me hizo dibujar una vaca en él. Luego me hizo dibujar la montaña con un árbol entre 2 rocas y algunas otras cosas. Yo no recuerdo todo. Pero Jem y Penny fueron allí justo cuando salieron de Nubeiba, tomaron el coche y, de camino a casa, fueron al monte Sinaí e hicieron todas estas fotos y, cuando las tuvieron, llamaron a Von y le dijeron, queremos que tengas esto. Así que unas semanas después, Juan voló a Bahrein y se reunió con ellos allí porque puedes volar libremente a Bahrein, pero no a Arabia Saudita, y para ellos fue muy rápido y fácil ir allí. Así que nos dieron no solo copias del video, nos dieron todas sus fotos, e incluso nos dieron los negativos. Y esto continuó durante bastante tiempo. Ron fue allí un par de veces. Ellos tenían un lugar, lo llamaban el restaurante mexicano. Ellos hablaban en clave por teléfono porque creo que todos estaban bastante nerviosos por lo que estaban haciendo, especialmente ellos porque vivían allí. Así que todas las fotos y videos que nos trajeron, honestamente creo que fue la vez que vi a Von más feliz ya sabes, en todo lo relacionado con este trabajo que habíamos estado haciendo, porque durante tanto tiempo él había querido mostrarle esto a la gente. Juan no hacía esto para ganar fama, fortuna ni nada por el estilo. Ron solo quería que la gente viera lo que Dios había preservado para ellos, y no creo que nadie pudiera haber hecho un mejor trabajo fotografiando y grabando videos en aquel entonces, a principios de los 90, con el equipo que estaba disponible para la gente en esa época. No creo que nadie haya podido hacer un mejor trabajo que el que ellos hicieron y siempre estaré agradecido por lo que hicieron. Siempre admiraré profundamente a Viveka por todo lo que hizo, porque Viveka Ponten escuchó a Ron hablar, creo que en algún lugar de Noruega o Suecia, y
Ella escuchó esto mucho antes de que él pudiera conseguir las fotos y todo el material necesario, y por ello quiso ir y ayudar a Vaughn a obtener algunas fotos importantes. Así que esa chica, ella estaba soltera y consiguió un trabajo en un hospital en Tabuk y no sé cómo lo hizo, pero reclutó a mucha gente para que la llevaran a la montaña e hizo todas esas fotos y videos y se los entregó directamente a Vaughn. Recuerdo una vez que había un joven que trabajaba con ella, Toby, y ella había ido a la montaña con Toby y había tomado muchos rollos de película, diapositivas. Y cuando Toby y los demás regresaron, se enteraron de que la hermana de Toby, allá en Estados Unidos, había tenido un accidente terrible y Toby tuvo que regresar a Estados Unidos. Así que Viveka le dio a Toby todos esos rollos de película y cuando Toby regresó a Estados Unidos, organizamos todo y llevé a mi mamá. Ella y yo manejamos hasta Kentucky y nos reunimos con él. Y él nos entregó todas las películas y todo. Y eran magníficas. Eran las primeras fotos que teníamos de cerca del altar de Moisés en el área del recinto sagrado. Viveka era increíble. Ella fue a bucear. Obtuvo unas tomas asombrosas mientras buceaba de lo que parecían ser partes de carros. Ella dijo que ni siquiera los vio en ese momento. Lo que hacía era simplemente grabar. Ron la había conocido en el Cairo y le llevó una cámara submarina. Así que ella solo buceaba y filmaba, e hizo un trabajo increíble. Y así tenemos, lo que Viveka H, que ella simplemente nos dio todo, y no quiso ningún crédito por nada. Ella tenía el mismo corazón, y todavía lo tiene, que tenía Ron. Ella solo quería que la gente llegara al cielo. Tuvimos la visita de un hombre de Suecia llamado Rory. Llegamos a conocerlo y nos habló de su amigo, Lennart. Y así, Lennart estaba muy interesado en los descubrimientos y era un hombre muy educado. Era genetis y genetista en el Instituto Karolinska en Estocolmo. Así que Lennart vino a visitarnos varias veces y redactó un contrato con Ron. Quería escribir un libro sobre todos estos descubrimientos junto con Ron. Ron iba a ser coautor. Y así, Lennart vino e incluso vino a visitar a Ron cuando estaba enfermo y muriendo, pero nunca lograron escribir el libro. Así que después de que Ron murió, Lennart vino a verme. Creo que fue en octubre del 99. Vino y quería escribir el libro. Y dijo que él necesitaba ser la única persona en la portada por su credibilidad. Todavía estaba de luto por Ron. Y así redactó un contrato. Fue un contrato extraño. Fue en 2 partes. Una parte fue el contrato para escribir el libro. La otra parte era el contrato que le permitía usar las fotografías. Así que le di toda mi investigación. Bajamos a donde están todos los libros y le di toda la investigación y luego regresó a Suecia y escribió el libro. Y él querría. Me envió 2 o 3 manuscritos diferentes porque yo tenía el derecho de rechazo. Podía revisarlo y todo eso. Y era un libro excelente y trataba completamente sobre el trabajo de Ron. Pero el único lugar donde se mencionaba era un pequeño párrafo que decía: esto está basado en, ya sabes, la investigación, los descubrimientos y el trabajo de campo de Ron White. Y bueno, Ron lo había llevado a bucear un par de veces y le mostró todo. Y después de que salió el libro, ya no volví a saber nada de Lennart, aunque se suponía que yo debía recibir el 50% de las ganancias. Así que, bueno, él se hizo bastante conocido como escritor por haber escrito todo eso y la gente piensa que fue la investigación de Leonard Mulder, pero no lo fue. Fue la obra de Dios a través de Ron White y la gente necesita saberlo. No importa cuántos títulos tengas, no importa cuán inteligente seas,
Sin Dios no puedes hacer nada. Quiero decir, puedes hacer algo para impresionar a la gente, pero no puedes impresionar a Dios. Y entonces, es bastante triste que Ron me dijo ese día cuando estábamos hablando de esto. Él dijo, cuando yo ya no esté. Esto fue justo antes de que saliéramos por la puerta para llevarlo al hospital donde murió. Él dijo, cuando yo ya no esté, todos estarán compitiendo por un lugar. Y yo estaba. ¿Sabes? Mi mente estaba en otro lado. No entendí lo que quiso decir, pero nunca olvidé lo que dijo. Así que toda la historia de estas cosas necesita ser conocida. Hay mucha gente que hizo muchas cosas maravillosas.